Hoy estoy parada frente a un juez, y a mi lado hay dos mujeres que nunca pensé conocer. Una es Gabriela, 32 años, con 2 hijos. La otra es Lucía, 26 años, embarazada de 6 meses. Y yo soy Sofía, tengo 28 años, y hasta hace 3 meses creía que era la única esposa de Rodrigo Salazar. Las 3 vestidas de negro, las 3 con los mismos papeles de matrimonio en las manos, las 3 viendo cómo el hombre que nos prometió amor eterno se desmorona frente al juez mientras su abogado intenta explicar lo inexplicable. Cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez hace 2 meses en esa cafetería de la Condesa, no hubo gritos ni drama, hubo algo peor, hubo reconocimiento, esa horrible certeza de que las 3 habíamos sido engañadas por el mismo hombre, y en ese momento decidimos que si él podía tener 3 vidas, nosotras 3 podíamos unirnos para destruir la suya. Si alguna vez te han roto el corazón, esta historia es para ti. Suscríbete a Amor, Traición y Venganza, y déjame saber en los comentarios si alguna vez te pasó algo así, porque lo que voy a contarte te va a hacer sentir que no estás sola, y te va a demostrar que la mejor venganza es la que se sirve fría y con abogados. Pero para que entiendas cómo llegamos hasta aquí, tengo que llevarte 3 años atrás, cuando conocí a Rodrigo en una exposición de arte en Polanco, y todavía creía en los cuentos de hadas, cuando pensaba que un hombre podía mirarte a los ojos y prometerte el mundo sin estar mintiéndote en la cara, cuando no tenía idea de que mi vida estaba a punto de convertirse en la mentira más elaborada que pudiera imaginar. Yo tenía 25 años cuando lo conocí. Era diseñadora gráfica freelance. Vivía en un departamento pequeño en la Roma Norte que compartía con mi mejor amiga Valeria, y mi vida era exactamente como la quería, simple, creativa, llena de proyectos y café. Esa noche fui a la exposición porque un cliente mío exhibía y necesitaba fotos para redes sociales. Rodrigo estaba parado frente a una pintura abstracta, traje azul marino impecable, cabello perfectamente peinado hacia atrás. Ese aire de hombre exitoso que te hace voltear. Me ofreció una copa de vino blanco y me dijo que esa pintura le recordaba al caos organizado de su vida. Me reí y le pregunté a qué se dedicaba. Me dijo que era consultor financiero, que viajaba mucho por trabajo, que tenía oficinas en la Ciudad de México y en Monterrey. Esa noche hablamos durante horas y cuando me pidió mi número, sentí esas mariposas que todas conocemos, esa emoción de conocer a alguien que parece demasiado bueno para ser verdad. Los primeros 6 meses fueron perfectos. Rodrigo era atento, detallista, me mandaba flores a mi departamento, me llevaba a restaurantes increíbles, me presentó a algunos de sus amigos. Me decía que yo era diferente a todas las mujeres que había conocido, que conmigo se sentía él mismo, que quería construir algo real. Yo me estaba enamorando profundamente. Había algo en él que me hacía sentir segura, protegida, como si finalmente hubiera encontrado a alguien con quien podía planear un futuro. Mis amigas lo adoraban. Valeria decía que nunca me había visto tan feliz. Y mi mamá, que siempre había sido súper crítica con mis novios, hasta ella aprobaba a Rodrigo. Pero empecé a notar cosas extrañas alrededor del mes 7. Pequeños detalles que en ese momento quise ignorar porque estaba demasiado enamorada para ver las señales rojas que ahora son tan obvias. Rodrigo viajaba mucho, demasiado. Casi todos los fines de semana tenía que ir a Monterrey por trabajo. A veces se iba por una semana completa. Cuando le preguntaba si podía acompañarlo alguna vez, siempre tenía una excusa, que eran juntas muy aburridas, que iba a estar en reuniones todo el día, que prefería que nuestro tiempo juntos fuera especial. Nunca podía localizarlo por las noches cuando estaba de viaje. Me decía que las señales en su hotel eran pésimas, que se quedaba dormido temprano porque los días eran agotadores. Y había otro detalle que me inquietaba. Nunca me invitó a su departamento. Siempre nos veíamos en mi depa o en hoteles, y cuando le preguntaba por qué, me decía que estaba remodelando, que era un desastre, que prefería estar en mi espacio porque se sentía como un hogar,
En nuestro aniversario de 1 año, Rodrigo me propuso matrimonio. Fue en Valle de Bravo, un fin de semana que finalmente pudimos hacer juntos. Rentó una cabaña frente al lago, preparó una cena bajo las estrellas, y cuando se arrodilló con un anillo hermoso en las manos, me dijo que yo era el amor de su vida, que quería pasar el resto de sus días conmigo, que construiríamos una familia juntos. Lloré de felicidad y le dije que sí sin dudarlo ni un segundo. Esa noche hicimos planes. Hablamos de tener 2 hijos, de comprar una casa, de viajar por el mundo, de envejecer juntos. Yo sentía que mi vida finalmente tenía el sentido que siempre había buscado. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña e íntima. Solo familia cercana y amigos. Porque Rodrigo decía que prefería algo personal, algo que realmente reflejara nuestro amor. Fue en una hacienda en Cuernavaca. Un día perfecto de primavera, yo con un vestido sencillo de encaje blanco, él con un traje gris que lo hacía ver como sacado de una revista. Cuando dijimos nuestros votos y el juez nos declaró marido y mujer, sentí que todo en mi vida había valido la pena para llegar a ese momento. Mi mamá lloraba de felicidad. Valeria era mi dama de honor, y no paraba de decir que éramos la pareja perfecta. Y Rodrigo me susurraba al oído que era el hombre más afortunado del mundo. La luna de miel fue en Tulum, una semana en un resort todo incluido frente al mar. Fueron los días más felices de mi vida. Rodrigo era amoroso, atento, me hacía sentir como si fuera la única mujer en el planeta. Pero cuando regresamos a la Ciudad de México, las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Rodrigo me dijo que necesitábamos vivir separados por unos meses más, mientras terminaba de remodelar su departamento, que iba a hacer nuestra casa juntos, que quería que fuera una sorpresa. Yo lo entendí, o al menos eso creí. Me mudé temporalmente con mi mamá porque Valeria ya tenía una nueva roommate, y Rodrigo prometió que en 3 meses máximo estaríamos viviendo juntos como esposos. Pero esos 3 meses se convirtieron en 6, y luego en 9. Rodrigo seguía viajando constantemente a Monterrey, ahora incluso más que antes. Me decía que estaba cerrando contratos importantes, que estaba construyendo nuestro futuro financiero, que necesitaba que yo fuera paciente. Yo intentaba ser comprensiva, pero empezaba a sentirme como una novia y no como una esposa. Lo veía tal vez 2 o 3 veces por semana, siempre deprisa, siempre con el celular en la mano atendiendo llamadas que decía eran de trabajo. Empecé a sentir ese nudo en el estómago cada vez que me cancelaba una cita a último minuto, cada vez que no contestaba mis llamadas por horas, cada vez que sus explicaciones no terminaban de cuadrar del todo. Una noche, hace como 1 año del matrimonio, Rodrigo se quedó dormido en mi cama después de una cena que preparé para nosotros. Su celular empezó a vibrar en la mesa de noche y sin pensarlo mucho lo tomé para pasárselo. Pero la pantalla estaba desbloqueada y vi un mensaje que me heló la sangre. Era de un contacto guardado como Arquitecto Hernández, pero el mensaje decía: mi amor, ya extraño a los niños. ¿Cuándo regresas a casa? Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a despertar a Rodrigo. Mis manos temblaban mientras abría la conversación y lo que vi me hizo sentir que el piso desaparecía bajo mis pies. Había mensajes de buenos días mi vida, fotos de 2 niños pequeños, conversaciones sobre ir al súper, sobre la escuela de los niños, sobre pagar servicios. Seguí bajando por la conversación y encontré fotos de Rodrigo con esos niños, cargando a uno en brazos, besando en la frente a otro, en lo que claramente era una casa, su casa, con una mujer que lo abrazaba por la espalda. Sentí que me moría literal en ese momento. Las lágrimas empezaron a caer y no podía respirar bien. Tomé capturas de pantalla de todo con mi propio celular, mis manos temblando tanto que apenas podía sostenerlo. Había cientos de mensajes, años de conversaciones. Y entonces vi algo que me destruyó por completo.
un mensaje de hace apenas 2 años donde ella le decía: «Feliz aniversario, amor. 10 años juntos y cada día te amo más», con una foto de ellos dos con un pastel que decía 10 años. Pero eso significaba que cuando yo conocí a Rodrigo, cuando me dijo que estaba soltero y buscando el amor de su vida, él ya llevaba 8 años con esta mujer y tenía 2 hijos. Rodrigo se despertó porque escuchó mis sollozos. Cuando vio su celular en mis manos, su cara cambió completamente. Primero pánico, luego enojo, luego intentó quitarme el teléfono. Pero yo ya me había alejado y lo confronté con la voz rota por el llanto. ¿Quién es Gabriela? ¿Quiénes son esos niños? ¿Qué significa todo esto? Él intentó decirme que podía explicarlo, que no era lo que parecía, que Gabriela era su ex, que los niños eran suyos pero que ya no estaban juntos. Le grité que dejara de mentirme, que había visto los mensajes de hacía 2 días, que decían mi amor, que había fotos recientes. Entonces cambió de táctica y me dijo que sí, que Gabriela existía, que tenían una relación pero que era complicado, que tenía hijos con ella pero que ya no la amaba, que a la única que amaba de verdad era a mí, que por eso se había casado conmigo, que yo era su futuro y ella era solo su pasado con el que tenía que mantener contacto por los niños. Le pregunté directamente si estaba casado con ella. Rodrigo se quedó callado por un momento que se sintió eterno, y luego me dijo que técnicamente sí, que se había casado con ella hacía 11 años, pero que llevaban tiempo separados emocionalmente, que habían intentado divorciarse pero que ella no quería por los niños, que era una situación complicada de su vida antes de conocerme que no sabía cómo explicarme. Le grité que éramos casados, que yo era su esposa legalmente, que cómo podía ser posible. Y ahí fue cuando vi en sus ojos algo que me asustó, una frialdad que nunca había visto antes, y me dijo que nuestro matrimonio no era válido legalmente, porque él ya estaba casado, que habíamos hecho una ceremonia, pero que el papel que firmamos no valía porque él no podía casarse 2 veces, que el juez que contrató era un actor amigo suyo. En ese momento algo dentro de mí se rompió de una forma que nunca había experimentado. No era solo la traición romántica, era que mi matrimonio era una mentira, que yo no era su esposa sino su amante sin saberlo, que todo lo que había construido en mi cabeza era una fantasía que él había orquestado. Le pedí que se fuera de mi casa inmediatamente. Rodrigo intentó abrazarme, decirme que me amaba, que podíamos resolver esto, que Gabriela no significaba nada. Lo empujé y le grité que se largara antes de que llamara a la policía. Se fue esa noche, y yo me quedé en el piso de mi habitación llorando hasta que ya no me quedaron más lágrimas, sintiendo cómo mi vida entera se desmoronaba frente a mis ojos. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. No podía comer, no podía dormir. No podía concentrarme en nada. Le conté todo a mi mamá y a Valeria, y ambas estaban en shock total. Mi mamá quería ir a buscarlo y enfrentarlo. Valeria me decía que teníamos que denunciarlo por fraude, pero yo solo me sentía vacía, traicionada de una forma tan profunda que no sabía ni cómo empezar a procesarlo. Rodrigo me mandaba mensajes todos los días, suplicándome que habláramos, que le diera la oportunidad de explicarse mejor, que me amaba, que yo era su prioridad. Los dejé en visto todos, bloqueé su número, pero igual me escribía desde números diferentes, desde redes sociales, dejaba mensajes con mi mamá. Pero lo que descubrí después fue aún peor, y eso apenas era el principio de toda la verdad. Una tarde, como 2 semanas después de haberlo descubierto, recibí un mensaje de Instagram de una cuenta que no conocía. Era una mujer que se presentaba como Lucía Moreno. Me decía que necesitábamos hablar urgentemente, que también había estado con Rodrigo, que acababa de descubrir que él estaba casado conmigo porque había visto nuestras fotos de boda en mi Instagram. Sentí que se me revolvía el estómago otra vez. Le contesté que nos viéramos ese mismo día.
Necesitaba saber qué más estaba ocultándome ese monstruo. Lucía y yo nos encontramos en una cafetería cerca de mi casa. Cuando la vi entrar, noté que era más joven que yo. Calculé como 23 o 24 años, vestida casual, con cara de haber llorado tanto como yo. Nos sentamos y antes de que pudiera decir algo, ella me mostró su celular. Había fotos de ella con Rodrigo, besándose, abrazados, en viajes juntos. Me dijo que llevaban 2 años de relación, que se habían conocido en Guadalajara, donde ella estudiaba diseño de interiores, que Rodrigo le había dicho que era divorciado y que tenía 2 hijos pero que ya no vivía con ellos, que viajaba constantemente a la Ciudad de México por negocios. Lucía me contó que hace 6 meses Rodrigo le había propuesto matrimonio y que se habían casado en una ceremonia pequeña en Guadalajara hace apenas 4 meses, cuando yo ya llevaba casi 2 años casada con él, o bueno, creyendo que estaba casada con él. No podía procesar lo que estaba escuchando. Le pregunté si estaba segura de que era el mismo Rodrigo Salazar. Le mostré fotos mías con él. Era exactamente el mismo hombre. Lucía empezó a llorar y me dijo que cuando vio nuestras fotos de boda en mi Instagram que tenían fecha de 2 años atrás, supo que todo era mentira, que la había engañado igual que a mí. Le conté mi historia completa, lo de Gabriela, los 2 niños, todo. Lucía se puso pálida y me dijo que ella estaba embarazada de 6 meses de Rodrigo, que él había estado feliz cuando se lo contó, que iban a mudarse juntos a la Ciudad de México después de que naciera el bebé. En ese momento las 2 estábamos llorando en esa cafetería, 2 completas extrañas unidas por el mismo hombre que nos había destruido la vida. Pero lo que ella me dijo después me hizo tomar la decisión más importante. Me dijo que teníamos que buscar a Gabriela, que si nos había engañado a nosotras 2, tal vez había más mentiras, tal vez Gabriela ni siquiera sabía de nuestra existencia. Le dije que estaba de acuerdo, que necesitábamos saber toda la verdad por muy dolorosa que fuera. Encontrar a Gabriela fue más fácil de lo que pensamos. Yo tenía su número del celular de Rodrigo por las capturas de pantalla que había tomado. Lucía la llamó desde su teléfono y le dijo que necesitábamos hablar sobre Rodrigo Salazar, que era urgente y que por favor nos diera solo 1 hora de su tiempo. Gabriela accedió a vernos al día siguiente. Sonaba confundida, pero también preocupada. Nos citamos en un parque en Monterrey, y tanto Lucía como yo tomamos un autobús esa misma noche porque necesitábamos verla en persona. Necesitábamos cerrar este círculo de mentiras. Cuando llegamos al parque, Gabriela ya estaba ahí sentada en una banca. Era una mujer hermosa, de mi edad aparentemente, con cara de cansancio, y 2 niños jugando cerca de ella, de unos 6 y 4 años aproximadamente. Nos acercamos y nos presentamos. La cara de Gabriela cambió cuando le dijimos quiénes éramos. Nos sentamos las 3 en esa banca mientras sus hijos jugaban y empezamos a compartir nuestras historias. Gabriela nos contó que estaba casada legalmente con Rodrigo desde hacía 11 años, que se habían conocido en la universidad, que tuvieron a sus hijos jóvenes, que Rodrigo trabajaba como consultor financiero y viajaba mucho a la Ciudad de México por negocios, que últimamente estaba muy distante pero que ella pensaba que era por el estrés del trabajo. Le mostramos nuestras fotos, nuestros mensajes, todo. Gabriela se quedó en silencio por lo que pareció una eternidad, mirando las pruebas de que su esposo no solo le había sido infiel, sino que literalmente tenía 2 vidas paralelas completas con otras 2 mujeres. Cuando finalmente habló, su voz estaba rota, pero había algo más en ella. Había enojo, había determinación. Nos dijo que ella era la única esposa legal, que nosotras habíamos sido engañadas, pero que ella había sido traicionada durante años en su cara, que Rodrigo había estado usando el dinero de su familia para mantener esas mentiras, que sus hijos tenían un padre que era un mentiroso profesional. Las 3 nos quedamos sentadas en ese parque durante horas, compartiendo detalles, llenando los huecos de la vida de Rodrigo, armando el rompecabezas completo de cómo este hombre había logrado mantener 3 relaciones simultáneas durante años.
Cada viaje a Monterrey que me decía, estaba con Gabriela y sus hijos. Cada fin de semana que le decía a Gabriela que tenía juntas en la Ciudad de México, estaba conmigo. Cada vez que le decía a Lucía que tenía que viajar por negocios, estaba con alguna de nosotras dos. Había creado una logística perfecta de mentiras, teléfonos diferentes para cada una, historias que encajaban, excusas que funcionaban. Era escalofriante la frialdad con la que había planeado todo. Pero lo que pasó después en ese parque fue lo que cambió todo. Gabriela nos miró a Lucía y a mí, y nos dijo algo que nunca voy a olvidar. Si él pudo engañarnos a las tres, nosotras tres podemos unirnos para asegurarnos de que pague por todo lo que hizo. Lucía y yo nos miramos, y en ese momento entendimos que teníamos dos opciones. Podíamos quedarnos como víctimas separadas llorando por el mismo hombre, o podíamos convertirnos en un equipo y hacer que Rodrigo Salazar enfrentara las consecuencias de sus actos. Las tres nos tomamos de las manos en ese parque y decidimos que íbamos a demandarlo juntas, por fraude, por bigamia, por todo lo que legalmente pudiéramos. En ese momento decidí que ya era suficiente de llorar, suficiente de sentirme destruida, suficiente de darle poder sobre mi vida. Esa noche, cuando regresé a la Ciudad de México, hablé con un abogado amigo de mi mamá y le conté toda la situación. El abogado me dijo que teníamos un caso sólido, que lo que Rodrigo había hecho constituía varios delitos incluyendo fraude y bigamia, que con las pruebas que teníamos podíamos no solo demandarlo civilmente, sino también presentar cargos penales. Le pedí que representara a las tres, y él aceptó. Los siguientes 2 meses fueron intensos. Gabriela, Lucía y yo nos volvimos un equipo. Nos hablábamos todos los días, compartíamos información, recopilábamos pruebas, estados de cuenta bancarios, mensajes, fotos, videos, testimonios de amigos y familiares. Descubrimos que Rodrigo había estado usando el dinero que Gabriela aportaba de su herencia familiar para financiar sus viajes y sus regalos para Lucía y para mí, que le había pedido dinero prestado a Lucía con pretextos falsos, que me había hecho creer que estaba ahorrando para nuestra casa, cuando en realidad estaba pagando las colegiaturas de sus hijos y los gastos de sus otras familias. Mientras armábamos el caso legal, las tres también empezamos un proceso personal de sanación. Gabriela empezó terapia para procesar 11 años de mentiras. Lucía, embarazada y sola, se mudó de regreso con sus papás a Guadalajara y empezó a prepararse para ser mamá soltera. Y yo me enfoqué en reconstruirme, en entender que nada de esto había sido mi culpa, que no había señales que pudiera haber visto, porque Rodrigo era un sociópata experto en manipulación, que yo no era tonta ni ingenua, sino que simplemente había confiado en la persona equivocada. Bloqueé a Rodrigo de absolutamente todo. Cambié mi número de teléfono, puse mi Instagram en privado, me negué a responder cualquier intento de contacto. Él no tenía idea de que Gabriela, Lucía y yo nos habíamos encontrado. Seguía intentando manejar la situación como siempre lo había hecho, con mentiras y manipulación. Le decía a Gabriela que yo era solo una aventura que había terminado. Le mandaba mensajes a Lucía diciéndole que estaba muy estresado con el trabajo, pero que la amaba. Intentaba contactarme a mí a través de amigos comunes diciendo que necesitaba hablar urgente. Pero lo que él no sabía era que nosotras ya estábamos 3 pasos adelante, armadas con abogados, con pruebas, con testigos y con una determinación de hierro de hacer justicia. Cada vez que él mentía, nosotras documentábamos. Cada vez que intentaba manipular a alguna, las otras 2 la apoyábamos. Nos habíamos convertido en algo que él nunca esperó, en un frente unido imposible de romper. Hace 3 meses presentamos la demanda formal. Fraude, bigamia, abuso financiero, daño moral. El abogado nos dijo que era uno de los casos más sólidos que había visto en años, que teníamos pruebas irrefutables, que Rodrigo no tenía manera de salir bien librado de esto.
Cuando Rodrigo fue notificado oficialmente de la demanda, intentó llamarnos a las 3 desesperadamente. Ninguna respondió. Luego mandó a su mamá a buscar a Gabriela para que retirara los cargos. Gabriela le mostró las fotos de Lucía embarazada y le dijo que su hijo era un monstruo y que ella también iba a testificar en nuestra contra. La primera audiencia fue hace un mes. Ver a Rodrigo entrar a esa sala de juzgado rodeado de abogados, con cara de preocupación real por primera vez desde que lo conocí, fue surreal. Las 3 estábamos sentadas del mismo lado. Gabriela con sus hijos que se quedaron con su mamá afuera, Lucía con su panza de 8 meses ya, y yo con mi mamá y Valeria a mi lado. Cuando Rodrigo nos vio a las 3 juntas, su cara se puso completamente pálida. Entendió en ese momento que su vida de mentiras había colapsado completamente, que ya no había forma de manipularnos por separado, que todas sabíamos todo. Durante la audiencia, nuestro abogado presentó todas las pruebas meticulosamente, mensajes con las 3 simultáneamente, fotos con fechas que mostraban que estaba con una mientras le mentía a las otras, estados de cuenta que probaban el fraude financiero, testimonios de personas que confirmaban sus mentiras. Rodrigo intentaba mantener la compostura, pero se notaba que estaba destruido. Su abogado apenas podía argumentar algo coherente porque la evidencia era abrumadora. El juez, una mujer de unos 50 años que nos miraba con una mezcla de compasión y enojo, revisó cada documento cuidadosamente. Le preguntó a Rodrigo directamente si era verdad que había mantenido 3 relaciones simultáneas, haciéndoles creer a 2 de nosotras que estaba casado con ellas. Rodrigo intentó decir que era complicado, que las circunstancias eran especiales. La juez lo interrumpió y le dijo que respondiera con un sí o un no. Rodrigo bajó la mirada y dijo que sí. La sala se quedó en silencio. Pero lo que pasó después fue lo más satisfactorio que he experimentado en mi vida. La juez nos pidió a cada una que diéramos nuestra declaración. Gabriela habló primero, con la voz firme a pesar de las lágrimas. Contó cómo había dedicado 11 años de su vida a construir una familia con un hombre que la traicionaba cada día, cómo había usado el dinero de su familia para financiar sus mentiras, cómo sus hijos preguntaban por qué papá ya no vivía con ellos, y ella no sabía cómo explicarles que su padre no era quien ellos creían. Lucía habló después, su voz temblando pero llena de determinación. Contó cómo había dejado su vida en Guadalajara por un hombre que le prometió un futuro juntos, cómo estaba a punto de ser mamá soltera por culpa de las mentiras de él, cómo todos los planes que habían hecho para su bebé ahora eran solo sueños rotos, cómo iba a tener que explicarle a su hijo algún día quién era su padre. Y luego me tocó a mí. Miré a Rodrigo directamente a los ojos por primera vez en meses y le dije todo lo que había estado guardando. Le dije que me había robado 3 años de mi vida, que me había hecho creer en un amor que nunca existió, que había convertido el día más feliz de mi vida, mi boda, en una mentira cruel, que me había hecho sentir que estaba loca cada vez que le preguntaba algo, y él me hacía sentir paranoica, que había jugado con mi capacidad de amar y confiar de una forma que tal vez nunca podría recuperar completamente. Le dije que lo que más me dolía no era perderlo a él, sino perder la versión de mí misma que creía en el amor verdadero, en las promesas, en que las personas dicen la verdad. Cuando terminé de hablar, las lágrimas corrían por mi cara, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Sentí como un peso enorme se levantaba de mi pecho, como si finalmente estuviera dejando salir todo el veneno que había estado guardando durante meses. Gabriela me tomó de la mano de un lado y Lucía del otro, y las 3 nos sostuvimos mientras la juez tomaba notas y Rodrigo no podía ni siquiera mirarnos. La juez dictó sentencia preliminar ese mismo día. Le dijo a Rodrigo que lo que había hecho era no solo inmoral sino criminal, que había cometido fraude múltiple, que había falsificado documentos legales, que había abusado emocionalmente y financieramente de 3 mujeres y afectado la vida de 2 niños inocentes y un bebé por nacer.
Le impuso una multa enorme que debía ser dividida entre las tres para compensar los daños. Le ordenó pagar pensión alimenticia completa para sus 2 hijos y para el bebé de Lucía. Le prohibió acercarse a cualquiera de nosotras y le informó que enfrentaría cargos penales adicionales que podrían resultar en tiempo en prisión. Rodrigo intentó apelar. Su abogado pidió clemencia. Dijo que tenía problemas psicológicos, que necesitaba ayuda. La juez le respondió que debió pensar en eso antes de arruinar la vida de 3 mujeres sistemáticamente durante años, que las consecuencias de sus actos eran ahora su responsabilidad, y que esperaba que esto sirviera de ejemplo para cualquiera que creyera que podía manipular y mentir sin enfrentar justicia. Cuando salimos de ese juzgado hace un mes, las 3 nos abrazamos en la calle sin importarnos quién nos viera. Habíamos llegado a ese proceso como víctimas separadas, y salimos como sobrevivientes unidas. Gabriela me dijo que nunca imaginó que las mujeres que ella creía eran su competencia se convertirían en sus aliadas más fuertes. Lucía nos agradeció por no juzgarla, por entender que ella también había sido engañada y no era la villana de esta historia. Y yo les agradecí por abrirme los ojos completamente a la verdad, por tener el valor de confrontar esto juntas. En estos últimos 3 meses, mientras el proceso legal continúa y Rodrigo enfrenta más consecuencias, mi vida ha cambiado de formas que nunca imaginé. Al principio pensé que necesitaría años para recuperarme de esto, y tal vez en cierta forma lo necesite, pero lo que descubrí es que la sanación no siempre viene del tiempo, sino de la acción. El simple hecho de haber hecho algo, de no quedarme como víctima pasiva, sino tomar control de la situación, me devolvió una parte de mí misma que creí perdida. Volví a enfocarme en mi trabajo como diseñadora gráfica y los proyectos empezaron a fluir de nuevo. Resulta que cuando tu mente no está consumida procesando mentiras y traiciones, tienes mucha más energía creativa. Conseguí 3 clientes nuevos importantes. Uno de ellos, una marca de ropa sustentable que me encanta y que me contrató para hacer toda su identidad visual. Empecé a ir al gimnasio con Valeria todas las mañanas. No por él, sino por mí, porque necesitaba sentirme fuerte físicamente después de haberme sentido tan débil emocionalmente durante tanto tiempo. Cambié mi look completamente. Me corté el cabello en un bob moderno que siempre había querido, pero que Rodrigo me decía que no me iba a quedar bien. Me compré ropa que reflejara realmente mi estilo y no lo que él consideraba apropiado. Pero lo más importante fue la amistad que construí con Gabriela y Lucía. Lo que empezó como una alianza por necesidad se convirtió en algo genuino y hermoso. Gabriela resultó ser una mujer increíblemente fuerte, con un sentido del humor negro que me hacía reír hasta en los momentos más difíciles. Me contó que después de la audiencia, sus hijos le preguntaron si ya no iban a ver a papá, y ella les explicó con palabras simples que a veces los adultos cometen errores muy grandes y tienen que enfrentar consecuencias, que papá los amaba, pero que había hecho cosas muy malas que lastimaron a mucha gente. Verla manejar eso con tanta gracia me inspiró profundamente. Lucía dio a luz hace 2 semanas, una niña hermosa que nombró Emma. Gabriela y yo fuimos al hospital en Guadalajara a conocerla. Llevamos globos y regalos y muchas lágrimas felices. Ver a esa bebé inocente, tan ajena a todo el caos que su padre había causado, me recordó que la vida continúa, que las cosas buenas pueden nacer incluso de las situaciones más dolorosas. Lucía nos dijo que Emma tendría 3 madrinas aunque no fuera oficial, que nosotras éramos su familia elegida ahora, y las 3 lloramos abrazadas en ese cuarto de hospital, mientras la bebé dormía pacíficamente. Hace 3 semanas pasó algo que no esperaba y que me demostró que el karma existe de formas que ni siquiera podemos planear. Estaba en un café en La Condesa trabajando en mi laptop cuando escuché una voz que conocía. Era la mamá de Rodrigo, sentada en una mesa cercana con lo que parecían ser sus amigas. No pude evitar escuchar cuando empezó a hablar de su hijo, diciendo entre lágrimas que Rodrigo había perdido su trabajo porque el escándalo llegó a su empresa, que varios clientes importantes habían cancelado contratos cuando se enteraron de lo que había hecho,
que él estaba hundido en deudas entre la multa del juicio, las pensiones alimenticias de 3 familias y los gastos legales, que había tenido que vender su coche y mudarse a un departamento pequeño porque ya no podía mantener su estilo de vida. Su mamá decía que no entendía cómo su hijo había podido hacer algo así, que ella lo había criado con valores, que estaba avergonzada de mirarlo a los ojos. No sentí alegría escuchando eso. Tampoco sentí lástima. Sentí una especie de paz, una confirmación de que las acciones tienen consecuencias reales, de que no puedes construir una vida sobre mentiras sin que eventualmente todo se derrumbe. Me levanté de mi mesa, pagué mi café y salí de ahí sabiendo que ese capítulo de mi vida realmente había cerrado, que Rodrigo ahora era solo un nombre en papeles legales y una lección aprendida, pero ya no era alguien que ocupara espacio en mi corazón o en mi mente. El mes pasado recibí un mensaje de un número desconocido. Era Rodrigo. Había conseguido mi nuevo número de alguna forma. El mensaje era largo, lleno de disculpas, diciendo que había tocado fondo, que había perdido todo, que finalmente entendía el daño que había causado, que estaba yendo a terapia, que no esperaba que lo perdonara, pero que necesitaba que supiera que lo sentía profundamente. Leí el mensaje completo. Se lo reenvié a Gabriela y a Lucía para que estuvieran al tanto, y luego bloqueé el número sin responder. No porque fuera cruel, sino porque ya no tenía nada que decirle, porque mi sanación no dependía de sus disculpas tardías ni de su arrepentimiento, porque aprendí que cerrar ciclos a veces significa simplemente seguir adelante sin mirar atrás. Gabriela me contó que Rodrigo también intentó contactarla, pidiéndole que le permitiera ver más seguido a los niños, diciéndole que quería ser mejor padre. Ella le respondió que podría verlos bajo supervisión cuando cumpliera con sus obligaciones económicas completamente y cuando demostrara con acciones durante un tiempo prolongado que realmente había cambiado, pero que mientras tanto sus hijos estaban mejor sin la inestabilidad que él representaba. Los niños, me contó Gabriela, estaban sorprendentemente bien, asistiendo a terapia infantil y adaptándose a su nueva normalidad con una resiliencia que solo los niños tienen. Lucía me llamó la semana pasada para contarme que había empezado un emprendimiento de ropa de bebé desde su casa, diseños hechos por ella misma, y que estaba sorprendida de lo bien que estaba vendiendo en redes sociales. Me dijo que nunca imaginó que terminaría siendo mamá soltera a los 26 años, pero que ahora que Emma estaba aquí, no podía imaginar su vida de otra forma, que su hija le había dado un propósito que ningún hombre le había dado nunca. Le ofrecí ayudarle con el diseño de su marca sin cobrarle, como regalo de madrinas, y aceptó emocionada. Hace 2 semanas tuve mi primera cita después de Rodrigo. No estaba buscando nada. Simplemente un amigo de Valeria organizó una reunión, y ahí estaba Mateo, un arquitecto de 30 años que me hizo reír genuinamente por primera vez en mucho tiempo. No pasó nada más que una conversación agradable y el intercambio de números. Pero lo importante fue que me di cuenta de que mi capacidad de confiar no estaba completamente destruida, que podía disfrutar de la compañía masculina sin pánico ni paranoia, que Rodrigo no se había llevado esa parte de mí para siempre. No sé si Mateo y yo seremos algo o no, y honestamente no me importa. Lo importante es saber que cuando esté lista, puedo intentarlo de nuevo. Ayer fue la última audiencia del caso. El juez dictó sentencia final después de revisar todo el proceso. Rodrigo fue declarado culpable de todos los cargos: fraude matrimonial, falsificación de documentos, abuso financiero. Le impusieron 2 años de libertad condicional, servicio comunitario, sesiones obligatorias de terapia psicológica que él debe pagar, y la obligación de mantener las pensiones alimenticias al corriente bajo pena de cárcel. Además, el juez ordenó que el caso fuera publicado en un registro público para que cualquier mujer que busque el nombre de Rodrigo Salazar en el futuro pueda ver su historial y protegerse. Cuando salimos del juzgado por última vez, ya no había lágrimas, había sonrisas. Gabriela nos invitó a comer a un restaurante bonito para celebrar, no la caída de Rodrigo, sino nuestra fortaleza,
nuestra amistad, nuestro futuro. Durante esa comida, hablamos de todo menos de él. Hablamos de los proyectos de Lucía, de los planes de Gabriela de volver a estudiar una maestría que había dejado por casarse joven, de mi nuevo cliente y de Mateo. Nos reímos, brindamos con agua mineral por Lucía que todavía estaba en lactancia, y tomamos fotos juntas que subimos a nuestras redes sociales sin miedo, sin escondernos, orgullosas de ser sobrevivientes. Hoy, mientras escribo esto, me doy cuenta de que Rodrigo me enseñó algo que nunca quise aprender pero que necesitaba saber. Me enseñó que puedo confiar en mí misma incluso cuando alguien más me traiciona, que mi valor no depende de que alguien me elija o me mienta haciéndome creer que soy especial, que la verdadera fortaleza no viene de evitar el dolor, sino de atravesarlo y salir del otro lado. Me enseñó que las mujeres que creemos que son nuestra competencia pueden convertirse en nuestras aliadas más poderosas cuando dejamos de pelear por migajas de atención de hombres que no valen la pena. Me enseñó que el amor propio no es algo que alguien te da, es algo que construyes piedra por piedra después de que alguien intenta destruirlo. Sigo en terapia, procesando todo lo que pasó, aprendiendo a reconocer señales rojas que ignoré, trabajando en mis límites y en mi comunicación. Mi terapeuta me dice que hice algo que muchas víctimas de este tipo de abuso no logran hacer, que convertí mi dolor en acción, que no me quedé paralizada en el rol de víctima, sino que me empoderé y busqué justicia. Eso no significa que todo está perfecto o que ya no tengo días difíciles. Significa que elegí no dejar que él se saliera con la suya, que elegí creer que merecía justicia. Gabriela me contó hace unos días que su hijo mayor, el de 6 años, le preguntó si algún día iba a tener un novio nuevo. Ella le dijo que tal vez algún día, pero que primero, mamá necesita aprender a ser feliz solita, a reconstruir su vida, a demostrarles a él y a su hermano que una familia puede estar completa incluso sin papá presente. El niño le respondió que él creía que mamá ya era feliz porque sonreía más que antes. Cuando Gabriela me contó eso, ambas lloramos por teléfono, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de esperanza. Lucía me mandó una foto de Emma ayer, con un body que dice «Mi mamá es mi superhéroe». Me escribió que cada vez que ve a su hija, le agradece al universo por haberle quitado a Rodrigo de su vida antes de que pudiera seguir destruyéndola, que Emma merece crecer viendo a una mamá fuerte e independiente, no a una mujer que acepta migajas de amor y respeto. Le respondí que Emma tiene la mejor mamá posible y que nosotras vamos a asegurarnos de que crezca rodeada de ejemplos de mujeres que se levantan después de caer. La semana pasada, Valeria me organizó una pequeña fiesta sorpresa con mis amigas cercanas. No era mi cumpleaños ni nada especial, solo una celebración de mi renacimiento, como ella lo llamó. Estábamos todas en mi departamento, comiendo pizza y tomando vino, cuando Valeria me entregó un regalo. Era un cuadro pintado por ella misma con una frase que me hizo llorar de nuevo, pero de la buena manera. Decía: ella creyó que podía, así que lo hizo. Y cuando él intentó destruirla, ella se reconstruyó más fuerte y nunca más aceptó menos de lo que merecía. Ese cuadro ahora está en la pared principal de mi habitación, lo primero que veo cada mañana cuando me despierto. Mi mamá me dijo algo hace unos días que se me quedó grabado. Me abrazó después de la cena y me susurró al oído que estaba orgullosa de mí, no por haber sobrevivido, sino por haber peleado, por no haberme quedado callada, por haber convertido mi vergüenza en poder. Me dijo que muchas mujeres de su generación se quedaron en matrimonios miserables porque no sabían que podían exigir justicia, que les enseñaron a aguantar y perdonar, pero que ella me crió para saber que merezco respeto y amor verdadero, y que me alegra haberlo demostrado. Anteayer me crucé con una ex amiga de Rodrigo en el súper, alguien que conocí durante nuestra relación. Cuando me vio, bajó la mirada intentando evitarme, pero yo me acerqué y la saludé normal. Ella se veía incómoda y me dijo que había escuchado todo lo que pasó, que no sabía qué decir.
Le respondí con una sonrisa genuina que no tenía que decir nada, que lo importante era que ahora la verdad estaba expuesta y que ninguna otra mujer caería en las mentiras de Rodrigo. Me preguntó cómo estaba y le dije la verdad, que estaba mejor que nunca, que había descubierto una fortaleza en mí que no sabía que tenía, que agradecía que todo hubiera salido a la luz aunque hubiera dolido. Nos despedimos y seguí mi camino, sintiéndome ligera, libre. Este fin de semana voy a ir a Guadalajara a visitar a Lucía y a Emma. Gabriela va a viajar desde Monterrey y vamos a pasar el día juntas, las tres con la bebé, haciendo lo que ahora hacemos mejor, apoyarnos, reírnos, planear futuros que ya no incluyen a él. Lucía quiere que le ayudemos a decorar el cuarto de Emma. Gabriela va a llevarnos a un restaurante nuevo que abrieron ahí. Y yo voy a tomarles fotos profesionales a las tres, porque quiero que tengamos un recuerdo hermoso de esta etapa. De cómo convertimos la peor experiencia de nuestras vidas en algo que nos hizo más fuertes. Ayer encontré el anillo de compromiso falso que Rodrigo me dio, guardado en una caja al fondo de mi closet. Por un momento pensé en tirarlo o venderlo, pero luego tuve una mejor idea. Se lo voy a dar a Gabriela para que lo venda y use ese dinero para los gastos escolares de sus hijos. De esa forma, algo que representaba una mentira se convertirá en algo útil y real para esos niños que también son víctimas de todo esto. Gabriela lloró cuando se lo propuse y me dijo que soy demasiado buena, pero le expliqué que no es bondad, es justicia poética, es cerrar el círculo de la manera correcta. Hace 3 días estaba en mi Instagram cuando vi que Rodrigo había intentado seguirme desde una cuenta nueva. La bloqueé inmediatamente sin pensarlo 2 veces. Luego vi que también había intentado seguir a Gabriela y a Lucía. Las 3 lo bloqueamos y nos reímos por chat grupal de lo patético que era su intento de seguir teniendo acceso a nuestras vidas. Gabriela comentó que es increíble cómo algunos hombres no entienden que perdieron el privilegio de estar en tu vida cuando decidieron traicionarte. Lucía agregó que Emma crecerá sabiendo que su papá existe, pero que no es parte de su círculo cercano, y que eso está perfectamente bien. La verdad es que si me hubieran dicho hace un año que terminaría siendo mejor amiga de las otras 2 mujeres en la vida de Rodrigo, no lo hubiera creído jamás. Si me hubieran dicho que sentiría paz en lugar de dolor, que sonreiría en lugar de llorar, que vería esta experiencia como un regalo disfrazado en lugar de una maldición, me hubiera parecido imposible. Pero aquí estoy, no solo sobreviviendo, sino prosperando, rodeada de mujeres increíbles que me levantan, trabajando en proyectos que me apasionan, abierta a la posibilidad de amar de nuevo algún día, pero sin necesitarlo para sentirme completa. Lo que Rodrigo nunca entendió es que cuando engañas a alguien, no solo pierdes a esa persona, pierdes la mejor versión de ti mismo que ella sacaba. Perdió a 3 mujeres que lo amaban genuinamente, que estaban dispuestas a construir vidas enteras con él, que le dieron su confianza más profunda. ¿Y a cambio de qué? Por el ego enfermo de tener múltiples vidas, por la ilusión de control, por su incapacidad de ser honesto y elegir. Ahora está solo, desprestigiado, en deuda, enfrentando las consecuencias que él mismo creó. Y nosotras 3 estamos más fuertes que nunca, apoyándonos mutuamente, creciendo, sanando y demostrando que las mujeres unidas son imparables. Al final aprendí que perder a Rodrigo fue ganarme a mí misma. Fue ganarme 2 amigas increíbles que nunca hubiera conocido de otra forma. Fue ganarme el conocimiento de que puedo enfrentar lo peor y salir del otro lado. Fue ganarme la certeza de que merezco amor verdadero, honesto, completo, y que nunca más voy a conformarme con menos. Hoy sé que el amor no miente, no engaña, no te hace dudar, no te hace sentir menos. El amor real te hace sentir segura, valorada, vista. Y lo que yo tenía con Rodrigo nunca fue amor. Fue una ilusión muy bien construida que finalmente se derrumbó. Si tu ex te hizo algo parecido, si te mintió, si te engañó, si te hizo dudar de tu propia percepción de la realidad, quiero que sepas algo muy importante. No fuiste tonta,
No fuiste ingenua, no te lo buscaste. Te encontraste con alguien que era experto en manipulación, alguien que jugó con tus sentimientos de la forma más cruel. Pero eso no define tu valor, no determina tu capacidad de amar en el futuro, no significa que todos sean iguales. Significa que encontraste a uno de los malos, pero que ahora tienes el conocimiento para reconocer las señales, para poner límites más firmes, para no aceptar comportamientos que tu instinto te dice que están mal. Y si estás considerando confrontar a tu ex, o buscar justicia, o simplemente cerrar ese ciclo, hazlo. No por venganza, no por hacerle daño, sino por ti, por tu paz mental, por tu proceso de sanación. A veces el perdón no es suficiente. A veces necesitas acción. Necesitas que haya consecuencias. Necesitas que la verdad salga a la luz. Y está bien exigir eso. Está bien pelear por ti misma. Está bien no ser la víctima silenciosa que se queda llorando en su cuarto mientras él sigue con su vida como si nada. Gracias por romperme el corazón, Rodrigo. Me obligaste a reconstruirme más fuerte, más sabia, más yo. Me enseñaste lo que no quiero en mi vida, y esa es una lección invaluable. Me conectaste sin querer con dos mujeres extraordinarias que ahora son parte fundamental de mi vida. Me mostraste que puedo enfrentar el dolor más profundo y salir viva del otro lado. Así que, aunque suene extraño, gracias. No te perdono. Probablemente nunca lo haga. Pero te agradezco por ser el catalizador de mi transformación. Si te identificaste con esta historia, déjame un like y cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Ya viviste algo así? ¿Cómo lo enfrentaste? Suscríbete a Amor, Traición y Venganza para más historias como esta de mujeres que no se quedaron calladas, que pelearon por su dignidad, que convirtieron su dolor en poder. Y recuerda algo muy importante. Nadie que te haga llorar merece verte brillar, pero tú sí mereces brillar, con o sin ellos. La mejor venganza no es hacerles daño, es ser tan feliz sin ellos que ya ni siquiera pienses en venganza. Nos vemos en el próximo video, y mientras tanto, ama fuerte pero ama inteligente, confía pero verifica, y nunca, nunca aceptes menos de lo que mereces.